Continuamos hablando en el día de hoy de la trama oculta y de los lazos de Jeffrey Epstein en la Argentina. Y es que después de estos documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos del caso Epstein, exponen mapas incompletos y nombres tachados, contextos que están actualmente ausentes, pero entre estas miles de páginas surgen algunas referencias hacia el país argentino, intercambios de correos, movimientos financieros, contactos personales e incluso menciones a posibles víctimas. Y este conjunto es verdad que no nos permite reconstruir una historia totalmente cerrada, pero sí nos permite identificar estas relaciones persistentes entre el señor Jeffrey Epstein, condenado y fallecido en 2019, y algunos actores vinculados a Argentina. En total hay más de 800 menciones al país sudamericano con posibles víctimas y comunicaciones del FBI entre estos documentos, y es que figuran intercambios de correos que aparentan corresponder a agentes del FBI, mensajes que se discute la necesidad de ampliar la capacidad de traducción, algunos avances con víctimas en este país y identidades que evidentemente no se detallan, pero estos vínculos locales son bastante importantes con agencias de modelos, materiales fotográficos, correos personales y referencias a algunos viajes al país sudamericano, inversiones y pérdidas financieras. E incluso lo que se está comentando en las últimas horas es que había unas negociaciones con cierta insistencia del propio Epstein en la venta de un helicóptero al gobierno argentino. Esto es algo que sucede en el año 2010, que están acusando aquí en cuanto a la gestión de Cristina Kirchner. Veremos qué es lo que sucedió con todo esto, porque el propio Epstein se estaba enojando bastante de que no lograr esa operación, de cerrarla, ¿no? Entre comillas. Pero evidentemente hay otras muchísimas cosas que vamos a comentar en el día de hoy, aparte del tema de este helicóptero que quería vender al Estado argentino. Creo que se llamaba S-76C, identificado en algunos correos como un 750, ¿no? Y aquí veremos si había una licitación oficial, si exploraron esquemas de intercambio con los fabricantes del mismo y las reuniones con las autoridades nacionales en Argentina, que es lo que sucedió con este avión, ¿no? La verdad, avión no, helicóptero mejor dicho. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quería vender un helicóptero a Argentina? O sea, al gobierno incluso. Algunos detalles e informaciones de la versión argentina, vamos a decir, o el alcance que tuvo en la Argentina el escándalo y el caso Epstein. Ya sabíamos, a partir de muchos de los documentos que se conocieron en estos más de 3 millones que fueron divulgados hace 2 semanas, que había muchos contactos, por ejemplo, vinculados a sectores de modelos, mujeres que podrían haber sido contactadas, víctimas argentinas. Bueno, ayer el Diario de la Nación, una nota de Camila Dolavgian, detectan justamente, surfeando en este mar de documentos, unas gestiones muy llamativas que hizo en 2010 para la compra de helicópteros Sikorsky 750 por parte del Estado argentino. Aparentemente se trata de una licitación que hizo en ese momento el Estado argentino para comprar este helicóptero, y él aparece en correos electrónicos con intermediarios de esa operación. Es decir, él no era un intermediario directo, había otros que estaban ejerciendo como intermediarios directos, y él se muestra muy interesado en que esta operación se concrete. Cuando pasan los meses y no se concreta, pregunta por qué, se habla de los montos de una operación de más de 10 millones de dólares, de la comisión que obtendría. Todo indica que nunca se termina de materializar esta compra, pero habla, entre otras cosas, de lo enigmático que era el mundo Epstein. Por ejemplo, en el tema de negocios. Nunca quedó claro cómo él arma su fortuna. Se sabe que manejó dinero de muchos multimillonarios. El caso más conocido es el ex CEO de Victoria's Secret. Pero tenía evidentemente muchos otros negocios y apareció, por ejemplo, en este caso, en la Argentina, tratando de venderle al Estado argentino un helicóptero. Se ve que lo tenía calado Fred Machado porque decía que cobraba tasa. El horror que nos genera, la lejanía que creíamos tener no es tal. Y ahora, Rolando, empecemos por lo más grave de todo esto, la posibilidad de que haya víctimas argentinas. Jeffrey Epstein es uno de los predadores
más famosos del universo, uno de los más poderosos, conectado con el presidente estadounidense Donald Trump, con el expresidente Bill Clinton, con magnates de la tecnología como Elon Musk, como Bill Gates. ¿Qué ocurre? Está bajo investigación por regentear una red de explotación de mujeres menores, las cuales él le pagaba para entregarlas a ricos, famosos y poderosos. Se acaban de revelar 3 millones de documentos que tienen que ver con su intimidad, correos electrónicos. Cuando uno pone ahí Argentina, aparecen 855 menciones. Como vos decías, Sole, lo que más nos llamó la atención, el primer documento que les vamos a mostrar, si uno hace esta búsqueda y pone Argentina, le aparecen 855 documentos. Ahí por está, supuesto, 855 claro, resultados. en esa caja, Sole, obviamente te van a aparecer menciones donde Epstein habla con otras personas sobre nuestro país, pero también van a aparecer mencionadas personas de nuestro país. Y aparece así ahora un documento que les vamos a mostrar en exclusiva, que habla directamente de una mujer argentina, que tiene un diálogo con Epstein y con una mujer alemana sobre servicios sexuales. Fíjense el primer texto que ven en pantalla, el de arriba de todo. Jeffrey Epstein habla con una mujer que se entiende es una víctima, por eso está tapado su nombre. Esta mujer le está diciendo, la primera chica, una chica ucraniana que yo ya conocía, es muy inteligente, pero es arrogante y difícil de manejar. Por eso es que la mayoría de sus muchachos, se entiende, la mayoría de sus clientes o de sus abusadores, me prefieren a mí, la Argentina. ¿Cómo te puede gustar ella? Le pregunta esta mujer, cuyo nombre está tapado, pero sabemos, es argentina y le entiende la justicia estadounidense. De reclamo. Podría ser una víctima. Es una suerte de reclamo de que ella es la que prefieren los abusadores. Claro, decimos Después más clientes, pero abajo son hablan, abusadores. dice, me encontré a la actriz Paz de la Huerta, pero dice, no me pareció muy sana, muy Sí, saludable. Le dice ella no parecía saludable. Paz de la Huerta es una actriz muy famosa en Hollywood y la respuesta de Epstein es, ella en es 2012. sucia y no tiene gusto, le dice. Fíjate, Rolo, en 2012. Paz de la Huerta, hay que decirlo, terminó luego denunciando a Harvey Weinstein, el magnate de Hollywood que se hizo tristemente... Curioso, ¿no? O sea, curioso que justo aparezca ahí. Y la verdad es que como que esta gente hablaba mucho de casos mediáticos y de denuncias a personas como que cometían este tipo de actos, ¿no? De perversiones. Hablaban de este tipo de denuncias, como diciendo, mira lo que ha hecho esta chica, qué mal que haya denunciado a este amigo nuestro, qué mal que haya denunciado a su padre, una víctima de más, ¿no? Y hablando de casos mediáticos, ¿no? De desapariciones como, bueno, Madeleine, que hoy creo que antes de este vídeo tuvimos otro del tema Madeleine, donde expusimos, bueno, algunos correos en los cuales se mencionaba y ahí estuvimos sugestionando todo ese tema y también de este, ¿no? Es célebre por abusar de actrices, de aspirantes a pertenecer a el universo de Hollywood, justamente por abuso. Ella es Paz de la Huerta, española, americana, hija de españoles y de estadounidenses, quien terminó denunciando a Harvey Weinstein, pero que aparece mencionado en estos archivos de Epstein, donde, fíjate, Rolo, todo se mezcla. Nuestro país, una posible víctima argentina y una mención posiblemente de alguien vinculado al mundo de la prostitución a Paz de la Huerta. Hay una suerte de intercambios y de menciones a la Argentina que tienen más bien que ver con una inversión que se hizo en algún momento que salió más. Asegura Epstein haber perdido más de 3 millones de dólares en una inversión que hizo en nuestro país. En los tiempos de Macri. No haría, claro, no haría exactamente esta causa que es realmente muy, muy grave. Después hablan de un partido de fútbol, de un partido de Argentina-Francia que querían conseguir entradas. Ni más ni menos que el partido de Argentina-Francia del Mundial 2018, que fue de alguna manera la previa a lo que luego fue la consagración argentina al Mundial siguiente, el partido que nos ganan con Mbappé. Ahí está Epstein interesado, a través de un asistente, en conseguir entradas para el partido. Ustedes saben que Jeffrey Epstein era un hombre que daba favores todo el tiempo para tener poder. Esos favores incluían mujeres para ser abusadas,
de edad y esto que están viendo aquí y esto ahora. le daba a él información calificada para sus inversiones en bolsa. Por supuesto. Por eso, él dice, perdí como 3.000 millones de dólares en Argentina, es demasiado. Su fortuna final era de 600 millones de dólares, o sea, difícil que en un solo pase de manos en la Argentina. La Argentina es capaz de hacerle perder mucha plata a mucha gente, pero 3.000 millones de dólares de un solo saque es difícil, parece exagerado, pero a través de la información calificada que conseguía de los ricos y famosos, él hacía su propio business. Claro, y él a cambio, Rolo, iba entregando distintos favores. Por eso aquí hablamos no solo del dinero, de las inversiones, sino él también interesado en conseguir estas entradas de fútbol, Sole, para alguien que evidentemente podía darle a él algún tipo de beneficio. Mientras tanto, estamos viendo... Bueno, aparte de todo esto que se está comentando y favores un poco más alejados, ¿no?, de toda la red que él había formado, ¿no?, por sus contactos millonarios, empresarios famosos y demás que tenía grabado, tenía documentado absolutamente todo. También había mucha gente que estaba empezando a hablar de casos de desapariciones en Argentina. El otro día, claro, nosotros que venimos comentando todo el tema de Luan, que es como la cabeza visible de todo este tipo de desapariciones en Argentina de niños menores. En este caso él tenía 5 años y bueno, sabemos que en unos días va a ser ese inicio de juicio por la desaparición del menor y ya estaba la gente como empezando a conectar todo tipo de casos y evidentemente hablando de Epstein, que está siendo como ahora mismo el tema más comentado en todo el mundo, pero también el caso de Loan, esta desaparición con algunos quiebros que parece que ha habido en las últimas horas y que también la querella ha insistido en que hay una reconstrucción presencial, que está pidiendo nuevas pericias para la audiencia preliminar en este juicio y que la familia del chico está ausente y que busca que el tribunal sume más pruebas y medidas técnicas antes del inicio del debate del juicio. Veremos qué sucede en ese caso, pero claro, aquí ya hay muchísimos planteos en torno a desapariciones mediáticas que podrían estar involucradas o no, evidentemente, con toda esta red. La cantidad de fotos que hay con Donald Trump. Bueno. Donald Trump hoy declaró que en verdad Epstein estaba conspirando en su contra y que por qué no cambiamos de tema ya que hay otros temas más importantes. Sí, un Donald Incómodo. Trump que asegura que él se separó, que terminó su amistad mucho antes de que se conociera la primera denuncia, pero un Donald Trump que aparece también mencionado en los mails junto con la Argentina en una situación de lo más insólita que yo he leído. Dicen que Donald Trump fue estos mails, que fue asesinado en Buenos Aires y que al Donald Trump que nosotros vemos sería una suerte de doble. Es como un juego, un chiste que está haciendo Epstein con un interlocutor. Hablan de Trump, del cual Epstein ha dicho muchas veces que es su mejor amigo. Lo decía obviamente antes de 2019 cuando cae preso y termina muerto, pero en estos mails se hacen bromas sobre no, en realidad el Trump que estamos viendo fue asesinado en Argentina, en Buenos Aires, no está más vivo y lo que estamos viendo es un doble. Es una de las tantas menciones. Ven cómo nuestro país, que pensábamos solo estaba vinculado a esta historia por Roberto Giordano y por este pago que Epstein le hizo en el año 2006, mientras él organizaba aquellos desfiles de menores en Punta del Este, bueno, aparecen muchas más situaciones que ahora tendrán que ser investigadas. A ver, a decir verdad, es lo más importante para nosotros. Las pavadas que digan de Donald Trump o la inversión que haya hecho y que haya perdido plata no nos interesa, pero sí la posibilidad de que existan víctimas argentinas a propósito de una fecha. ¿Víctimas o testigos? Claro, a propósito de una fecha donde efectivamente había menores en esos desfiles. O sea, no es algo disparatado si uno ve lo que es la realidad de esos días. Era la época de las Lolitas, donde Roberto Giordano se vanagloriaba de tener a menores de edad arriba de las pasarelas en Punta del Este, lo cuestionaban por esto, y mientras Jeffrey Epstein le pagaba a Giordano, le enviaba por vía de cuentas offshore de a $500, pagos cuyo motivo todavía no conocemos. Pero Epstein, poco antes de terminar de aparecer oportunamente ahorcado en una cárcel en los Estados Unidos, dio una entrevista donde reconoció que él era un depredador. And told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. What's tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the yes. lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. Oye, realmente esta entrevista no sale, pero está
en los archivos y luego se ha filtrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que esa entrevista no saliese? ¿En qué momento se graba? Esta es una de las fotos más escandalosas que se liberaron ahora en el último periodo, porque ese señor era un príncipe. Digo era porque a raíz del escándalo Epstein le fue... Bueno, la foto de Andrés yo creo que no la podemos ni siquiera ni colocar porque YouTube nos censura el vídeo, y es que creo que se interpreta que la persona con la que sale Andrés no. Fueron recortando sus privilegios reales. Era el príncipe Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos. Sí. Y el rey Carlos la semana pasada lo echó del palacio directamente, le sacó todos sus títulos nobiliarios por culpa del escándalo y de la participación y de los vínculos que tenía este señor con las chicas que iban a la isla, a este lugar, a la isla de Jeffrey Epstein. La chica australiana que más fue testigo y que más habló de cómo, siendo menor, la obligaban o ella tenía relaciones. El príncipe Andrés de Inglaterra era una chica australiana que habló, enfrentó un estrés postraumático tremendo, se fue refugiada a Australia y ahí se dando el año pasado. El caso del príncipe Andrés, como suele suceder en la monarquía británica, fue oportunamente tapado, pero le cortaron todos los privilegios y lo echaron de la casa. Mientras tanto estamos viendo, ahí está la foto del príncipe Andrés, pero vean cómo era la residencia Epstein. Sí, este es el video judicial. Donde todo ocurría, Cuando ya el lugar fue allanado, las autoridades del FBI tomaron este video. Bueno, hay que prestar mucha atención. Este es el material oficial. Hay que decir que en redes hay un montón de imágenes. A ver, la historia es tan aberrante que cualquier locura que aparece, uno no la descarta, porque la realidad ya es demasiado aberrante. Creo que eso es lo que nos pasa a todos, porque en el medio de todo esto aparece una imagen que se ha viralizado mucho, que es como una suerte de túnel que hay en esa casa que directamente comunica con el mar. Y se dice que toda persona que no hacía lo que se le pedían y un cuerpo que querían eliminar, lo eliminaban por medio de ese túnel para que lo comieran directamente los tiburones. No aparece en los archivos, no aparece confirmada. Es oficial. Claro, no aparece confirmada la información. Pero hay que tener en cuenta también que todavía no fueron liberados todos los archivos. Esto es una lenta liberación de archivos por pedido del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos dijo, basta de andar discutiendo y pisando los archivos Epstein. Sepamos la verdad sobre el presidente Donald Trump. Bueno, imaginaos ahí cientos de miles de archivos, de fotos, de vídeos y demás, y dicen que no se liberaron todos. O sea, es que no me imagino cuántas puede llegar a haber, ¿no? Aquí obviamente en Argentina hablan de todo este tipo de cuestiones, pero la cosa quizás más importante es si había posibles víctimas locales en Argentina, y en cuanto al tema de esas agencias de modelos, si podrían llegar a estar involucradas con toda esta red. También lo de que aquí Jeffrey Epstein como que tenía broncas por inversiones ruinosas dentro de Argentina y todo eso. Quizás son temas un poco menos importantes, pero también lo de la famosa propiedad de Lewis en Patagonia, lo del lago escondido, esto es algo que se lleva comentando también mucho tiempo. El tema de este lago en Argentina, porque ahí dijeron que habría ahí una extraña relación entre la red de Epstein y el país argentino. ¿Por qué? Porque una parte de la coalición que apoya a Donald Trump insistía en que Jeffrey Epstein solamente estaba con los demócratas. Y miren cómo apareció Donald Trump en todo momento al lado de Jeffrey Epstein en los archivos que se van liberando. Decíamos recién que Epstein había perdido $3.000 millones invirtiendo en la Argentina en los tiempos de Macri. Parece exagerado porque la fortuna, Carlos, es de $600 millones, por lo menos la que dejó en herencia. Por lo menos la fortuna en blanco. Recordemos que Epstein es una persona que trabajaba y mucho con paraísos fiscales. De hecho, la isla quedaba en las Bahamas. Que es un paraíso fiscal. Que es un paraíso fiscal, ¿verdad? Bueno, en total $600 millones. Él dejó por escrito
que su principal heredera o una heredera era su última pareja, una señora que se llama Karina Juliak, pero con este detalle, no le dejaba dinero, le dejaba propiedades, joyas, etcétera, y está todo embargado. Bueno. Por las demandas, con Claro. lo cual... Bueno, primero se le va a pagar a las víctimas hasta el último centavo y lo que quede será la herencia finalmente. Sí, 100 Mientras millones tanto, de dólares. fíjense, el lugar paradisíaco. Está la chica, así podemos volver al lugar paradisíaco que era la isla de Epstein, Este lugar se lo dejó a esta chica Karina, que obviamente que no lo puede ni alquilar lo ahora. puede ver con este video. Ahora, más suerte tuvo su abogado, un señor que se llama Darrell Indyke, que le dejó 50 millones de dólares y de los 50 llegó a pagarle 25. Para pagarle honorarios. Porque sabía lo que se le venía. Oye, ¿y esta chica llegó a hablar en algún momento? O sea, ¿dio alguna entrevista de cómo era Jeffrey Epstein y demás? No me suena haber visto ninguna entrevista de ella, pero bueno, si sabéis algo sobre eso. Y de lo que decía antes de los encuentros en la Patagonia, esto fue algo que en este momento, después de que se revelaran los archivos, había mucha gente diciendo que había referencias muy concretas a Bariloche, al lago escondido y encuentros personales en la Patagonia, ¿no? Integrando toda esa región del mapa en Argentina en relaciones de élite internacional vinculada a Epstein. Aparece Jess Staley desde Bariloche. También aparece Joe Lewis en el año 2009, que hay un archivo que dice que cuando Epstein le consulta a este político británico, a Peter Mandelson, sobre la reputación de Joe Lewis, y dicen que la Patagonia sería como otro enclave de la élite global. Esa zona donde se reactiva el debate sobre el lago escondido, una extensa propiedad que el empresario británico Joe Lewis poseía en la Patagonia, rodeada de conflictos judiciales y acceso público por el uso de ese territorio. Y esa documentación refuerza una imagen ya conocida, ¿no? La Patagonia como espacio de refugio, de encuentro y de estos sectores del poder global. Se menciona que Argentina y en particular esta zona formaba parte del radar de relaciones del entorno de Epstein, que Joe Lewis, que era una figura conocida, observada y discutida dentro de este círculo, y que los puentes entre Epstein y este señor Joe pasaban por actores centrales del poder financiero global, como Jess Staley o figuras políticas británicas del primer nivel. Obviamente las fuentes son estos sitios y lo que se comenta en estos medios de comunicación. Novedades, decía, en este vínculo entre Epstein y Roberto Giordano. Está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Contanos, Gustavo, ¿qué se sabe? Marina, todo muy extraño. Muy extraño. Hablaba con la producción muy temprano sobre lo que ocurrió y cómo a partir de la desclasificación de documentos que tienen que ver con una causa horrorosa, espantosa a los Estados Unidos, aparece el nombre de Roberto Giordano. Le voy a decir que estuve en contacto con la familia de Roberto, con gente allegada a Luciano y a Mirta, que también está mencionada en la causa a través de un documento que fue exhibido por el periodista uruguayo Eduardo Preve, donde aparece misteriosamente, le voy a decir de manera muy rara, según la familia, 3 giros de $500 consecutivos en el año fines de 2005, principio del 2006. Y acá le tengo que decir algo que llama poderosamente la atención, porque la cuenta que estaba a nombre de Roberto Giordano y de Mirta, la esposa de Roberto, claro, la viuda, hoy viuda de Roberto. Ahí están los documentos en pantalla, Gustavo. Para eso, ahí está, ahí lo tiene. Fíjese que dice perfectamente la cuenta de un banco que ya no existe más, que es el ex banco holandés del Uruguay. Y fíjese que dice claramente $500, sí, la cuenta de Roberto Giordano y Mirta Almirón. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que puede tener alguno? Hablemos de Roberto ya fallecido, pero Mirta sigue viva y la familia desconoce por completo esos movimientos. Bueno, es clave lo que decís, Gustavo. Es clave porque estando muerto, sí, Roberto, habiendo fallecido, no hay prosecución penal posible, obviamente, esto quedaría en la nada, pero el dato que aportás es que al estar involucrada su esposa y estar viva, esto por supuesto puede tener un correlato judicial. Claro. Sin duda. El tema podría, y si hay abogados en la mesa que nos puedan ayudar, sí, sí, primero decirle que en este país
cualquier reclamo desde el punto de vista judicial ya caducó. Por supuesto. Esto ocurrió en el año 2006, ya pasaron 20 años, así que no hay posibilidad ninguna. Eso Pero involucra a la justicia esposa de los Estados Giordano Unidos, también, Gustavo. Claro, pero en la justicia de Estados Unidos una causa de pedofilia. ¡Ojo! No sé cómo opera ahí la prescripción. Gracias, Marina. No, pero no sé cómo opera la prescripción. Ahí habría que consultar con un colega allá. No existe la porque prescripción. como esto se inició en aquella época, hace muchos años atrás, la causa continuó y como estos documentos están agregados al expediente, que no le quiero mentir, pero creo que tiene 300.000 fojas. Estamos hablando de un expediente que ocupa un contenedor, que obviamente que está digitalizado, pero en la lectura primaria que se hace de esa desclasificación aparece misteriosamente el nombre de Roberto. Ahora le voy a contar lo que nos llamó la atención aquí en Uruguay. $500 sumado a los 3 giros, estamos hablando de $1.500. Sí. $1.500 para el movimiento que tenía la empresa Roberto Giordano en esos años. Recordemos aquellos desfiles que eran fastuosos, que facturaban, que Roberto tenía un doble negocio, uno con Telefe de Argentina y el otro con el Grupo Monte Carlo, Canal 4 de Uruguay, en lo cual movía más de $1,5 millones. Así que imagínense que $1.500 no es nada. Pero usted que va a las peluquerías y sabe lo que valen los tratamientos del pelo y la colocación de productos y el no sé cuánto progresivo y el brushing, no estamos hablando de una cifra exorbitante, estamos hablando de un precio que en Punta del Este sería un buen tratamiento con productos importados. ¿Qué me dicen quienes estaban en aquella época en la peluquería, que he hablado con varias? Me dicen $1.000, $1.500 o $2.000 era un precio bastante normal que pagaba una clienta, que se hacía un tratamiento. Lo que es extraño es que vaya directo a una cuenta personal de Giordano, si fuera, y no a una sociedad. Y no a la cuenta de la sociedad, y que se hiciera vía transferencia de la JP Morgan. Gustavo, ¿Quién paga el peluquero con una transferencia de la JP Morgan? Gustavo, quiero volver sobre un punto. ¿Lo tarjeteás? Porque nosotros teníamos 2 documentos, transferencias y un mail de Epstein con otra persona, una autoridad israelí. Funcionario de la Embajada de Israel. Ese es el mail. ¿Qué se sabe de la reconstrucción? Yo sé que pasó mucho tiempo, pero ¿Epstein estuvo en Punta del Este? ¿Qué se pudo reconstruir? ¿Cuándo estuvo? ¿Dónde se alojó? ¿Se quedó mucho tiempo? Estuvo 2 veces. 2 veces. No en la época del giro, por eso llama mucho la atención, sino 10 años después. Hace poco, le voy a decir, 2016, 2017, no hace tanto. Y estuvo en un importante complejo hotelero de la zona de José Ignacio, que incluso la agencia, que es una agencia internacional, que era la que realizaba los viajes, nadie va a pensar que un millonario de estos va a una agencia a comprar, tiene una empresa que trabaja para ellos, tanto sea para la administración, para suministrarle los viajes. Y la recomendación era que José Ignacio era un lugar tranquilo, donde iban muchos extranjeros y donde hay un clima de arte, por eso también se eligió. No lo vamos a nombrar al complejo hotelero José Ignacio, que descontamos, no tiene absolutamente nada que ver en esto. Simplemente es un dato que llama la atención, porque la agencia recomienda venir a José Ignacio, recomienda Punta del Este y recomienda este complejo hotelero. Ahora bien, estuvo 2 veces. Una de ellas bajo el radar, y termíname una de ellas bajo el radar de Interpol. Y esta información, una de las 2 veces estuvo bajo el radar de Interpol. Algunos me dicen que podría haber estado monitoreado y otros me dicen que podría haber estado protegido. ¿Estamos de acuerdo? Uno me dice, estaba siendo monitoreado, y la segunda, estaba siendo protegido. Y dado sus vínculos políticos. En un momento donde en los Estados Unidos hacía mucho ruido el nombre de Epstein. Ahí estamos viendo imágenes de la casa, de lo que era la casa de Giordano en Punta del Este. Gustavo, vale recordar, ¿no?, que estamos hablando de un hombre que tuvo un desarrollo comercial muy importante. Luis, ayer recordábamos los desfiles, tapas y tapas de revistas. Yo conozco esta casa. Luis sabe mucho, ¿eh? ¿Estuviste ahí, Luis? Estuve con él, pasé todo un día, picaportes de oro macizo. Había como una pista al vacío de parapentes, había helipuerto, una cosa, se hacían desfiles ahí mismo, ¿no? Una casa con toda la amplitud y con otro cuerpo lateral, es decir, estaba la casa donde él pernoctaba con su familia y después
tenía casas para huéspedes. Él mismo hizo una capilla en base a piedra, ahí mismo, donde estaba la imagen religiosa para ir a orar. Claro. Pero una cosa, si yo no me equivoco, la cifra que él me dio es que el valor real, en el medio de una montaña donde tuvo muchos conflictos con los ecologistas, sí, claro, porque armó calles que teóricamente no eran permitidas. El ejido rural. Era de 2 billones de dólares. 2 billones de dólares, todo el predio y las casas que incluía. Todo. Y cuando había que buscar provisiones para la heladera, para la cocina, el que iba al pueblo, bajaba al pueblo, disfrazado era Roberto Giordano, para que no lo molestaran, para que no le cuestionaran si compraba poco o mucho. Ahora, también es cierto que en semejante fortaleza que describís, Luis, y habiendo un helipuerto, puede pasar cualquier cosa. Digamos, no estoy diciendo que haya pasado. Claro, me parece que queda o quedaba como un poco fuera del control de las autoridades. Sí, porque la lupa. Claro, ¿qué sabés quién? Para Punta del Este siempre, con el en varios lugares de Punta del Este siempre se dice eso, ¿no? Como en otros lugares donde hay mucho poder y mucho dinero, ¿no? ¿Quién te controla? Además, en la cima de una sierra, donde veía, digamos, cuando venía alguien, se detectaba desde esa altura, donde él tenía como una especie de mirador para observar qué vehículo podía llegar a venir o plena conciencia de lo que giraba. Ahí está la capilla, Luis, la capilla de piedra. Sí, sí. La casa, no sé, hoy está abandonada. Esa es la capilla que tiene ahí, hoy, querido Facundo. ¿Está abandonada, Gustavo? ¿Quién vive hoy ahí, Gustavo? ¿Hay herederos? No, se vendió. No, está en perfecto funcionamiento. ¿Y lo quién que vive? tiene es que está como a 1 kilómetro del camino lateral. Bueno, está viviendo Mirta y el hijo Luciano, están viviendo en la casa. Tiene imágenes de la casa del lado de atrás, que es lo que se puede ver desde la ruta. Estamos hablando de una casa de cerca de 1000 metros cuadrados. Y le voy a decir que cualquier dato que dé Luis Ventura se queda corto para describir lo que era una verdadera mansión construida en piedra, madera y vidrio, una casa enorme con un living enorme, que le voy a decir que prácticamente es como si fuera una cancha de pádel del tamaño que tenía solamente el living. Tenía un comedor enorme, tenía otro estudio. Impresionante, ahí tiene las imágenes, señor director. Y se ve con un buen mantenimiento, Gustavo, en las imágenes que conseguiste a través de tu cámara. Sí, tiene que tener mantenimiento, claro, porque estás en el medio de la nada. Es costosísimo. Ahora, doctora Arañazá, pensaba en el tema de si cabe algún tipo de acción penal o podría caber habiendo una investigación abierta en los Estados Unidos y tratándose de un delito como la pedofilia. Sí, pensando en la ley norteamericana, no en la Argentina. Sí, en Estados Unidos es imprescriptible este tipo de delitos. En la Argentina, a partir de los 18 años, desde la persona que fue víctima de un tipo de delito, corre la prescripción. No es imprescriptible, pero tiene una pena una prescripción muy amplia. Lo que tenemos acá, la particularidad es que Roberto está fallecido, con lo cual acá no hay una responsabilidad no hay una responsabilidad penal que podría llegar a responsabilizar, por ejemplo, a la esposa. Lo que sí es muy probable que suceda, si no es que ya no sucedió, es que se cite, por ejemplo, que la justicia de Estados Unidos cite a declarar a la esposa para que dé cuenta de estas posibles transferencias imputadas a qué pueden estar, porque lo que se intenta seguramente probar en este contexto es justamente de qué forma reclutaba a las víctimas, ¿no? Esta transferencia tiene que ver con el reclutamiento. Claro. Ahora, Gustavo, ¿hay revuelo en Uruguay con este tema? Y por otro lado, ¿hay otras transferencias a otros personajes en Uruguay del poder? Bueno, en las 300.000 páginas que se están desclasificando aparecen otros nombres argentinos y otros nombres del empresariado del Río de la Plata. Voy a ser lo más prudente posible, señor director. Y todo esto lo uno con, digamos, reiteradas denuncias que han habido sobre los temas de la prostitución VIP que están relacionadas al ámbito del modelismo. Y quiero decirle que hay un trabajo muy serio, una investigación muy seria del que es hoy vocero de Fiscalía, el licenciado Benes, que hablaba justamente de esto y hablaba de nombres de personas del Uruguay que en algún momento se había, digamos, relacionado a este negocio de la prostitución VIP, que también se amparaba detrás de estos grandes nombres que es de la moda. Yo le tengo que ser honesto con lo que tengo que decirle. En los 30 y tantos años que vi trabajar a Roberto, aquí jamás tuve por parte
de Roberto un solo comentario relacionado a esto. Al contrario, era muy, muy cuidadoso de su gente, a pesar de los exabruptos que hemos visto cuando hizo desfilar a menores de 15 años, a varias chicas de 14 años, que en este país fue advertido y fue multado y clausurado ese desfile y obligado a que estas chicas menores de 15 años, por más que tengan el permiso perdón, que quieran, Gustavo, eso no lo teníamos, eso no lo teníamos más, no teníamos tan presente. Eso fue así. Porque acá en Argentina, siempre, estamos hablando de otra época, 20 y pico de años para atrás, siempre fue un tema más vinculado a lo ético. O sea que allá hubo, le pararon un desfile porque había menores. ¿Cómo? No solo le pararon, sino que le entraron con la fuerza que tiene en ese momento el INAME, que es el Instituto del Menor, con la fuerza de ser juez y gendarme. Estamos hablando de que el Instituto del Menor en el Uruguay interrumpió y le dijo, venga para acá, ¿cómo se llama? Fulanita, documento, 14 años para afuera, usted venga para acá. No me acordaba. Y esto ocurrió en 2006, 2007. ¿Vos te acordabas Yo de esto? recuerdo Sí, perfectamente. absolutamente. Y tal Roberto salió... Y le quiero agregar un dato Roberto también. Salió a despotricar. Le quiero agregar, más allá del tema de los menores, también hubo un flor de conflicto por las habilitaciones municipales, porque no se podían montar desfiles en la playa y esas habilitaciones nunca fueran otorgadas. No las tenía, dígalo. No las tenía, por supuesto. Claro. Bueno, y estamos hablando de espacios públicos. Estoy mandando... de facto. Y bueno, de hecho era un negocio millonario, como apuntaban Descalzi y Ventura. Y yo recuerdo porque me tocó cubrirlo para distintos programas donde trabajaba en el verano. Entonces te pagaban el viaje, vos ibas, la estadía, ibas, hacías la cobertura y te llevabas el material que se editaba y salía al aire en el programa del día siguiente. En general se hacían los fines de semana. Y a tal punto era como una suerte de aprovechamiento del espacio público que los hacía de día para evitarse armar la estructura que supone la iluminación de un desfile, que es costosísimo. Claro. Entonces lo hacía a recontra bajo costo y ese $1,500,000 del que hablaba Descalzi era todo ganancia, prácticamente. Era descontar lo que le pagaba la productora de modas, lo que les pagaba las modelos, que muchas iban por muy poco dinero porque era como una plataforma de lanzamiento. Acá, Gustavo, encontré el archivo del año 2006, enero del 2006, donde lo citan ante un juez de menores de Maldonado. Tenés buena memoria y buena información, Gustavo. Ahí está. Porque desobedece Giordano una advertencia de que no participe de un desfile una menor de 14 años. Le fijan una advertencia, toma intervención el Instituto Nacional, el INAU, que es el Instituto Nacional del Niño y Adolescente, porque lo considera trabajo inapropiado para una nena de 14 años. Y él desoye esa orden y la hace desfilar igual. Con lo cual lo mandan a buscar y le abren una causa. Su conexión política... Se produce, ojo con esto. Su conexión... gracias, Luis. Su conexión política era muy poderosa. ¿Por qué? Porque conocer los secretos de los grandes estadistas, políticos y funcionarios latinoamericanos implicaba, a través de la mujer sobre todo, porque eran primeras damas, eran, digamos, parejas oficiales, habilitaciones y caídas de observaciones para neutralizar un desfile. Claro. Mirá lo que sucedió. Peinar a la mujer de caballo significaba tener un manejo en determinado momento de este país. Y poder. Como esto, poder por cercanía al poder, que te da también poder. Aparentemente, cuando se entera Giordano que el INAU estaba sobre su cabeza, valga el juego de palabras, él lo que dice es, bueno, todo lo que voy a ganar, todo lo recaudado lo voy a donar al instituto. Y hábilmente pone el logo del instituto de menores, o sea, en los banners, a lo cual también interviene el organismo, le dice, saque el logo hablando de claro, saque el logo del instituto y ya le advertimos que no puede hacer desfilar a menores. Aparentemente había difusión en los balnearios, en las playas, del desfile que venía. Como Giordano entra en esta polémica, saca banners con el logo. ¿No? Y le voy a decir más. Él debió haber sido procesado, por desacato. Claro. Porque haber desobedecido ya una advertencia
debió haber entrado en un circuito penal por desacato y sin embargo, con el poder que tenía Giordano, no lo hicieron. Pero le voy a decir más. Leo que la justicia de menores le manda gendarmería a un desfile. Yo, la verdad que todo esto lo trajiste vos, nosotros no nos acordamos Por eso de es de la esto. comisión de un delito. No podés mandar gendarmería preventiva para prefectura, no prefectura. Está bien, prefectura. Una fuerza federal. Hay un puerto ahí, ¿no? Sí, claro. Claro. No, pero es por el tema de jurisdicción. Ojo, porque como esto estaba sobre la Rambla, la jurisdicción es de prefectura, que en realidad oficia lo mismo que policía. Claro. Entonces cae el INAU con la prefectura y se arma un despelote que estaba desbordado. Yo lo recuerdo haberlo visto a 5 metros, lo que gritó, lo que insultó Giordano en ese momento. Mirá esto, y le voy a decir Gustavo. más. Gustavo, escuchá esto. Giordano dice, porque acá él se cruza fuerte con una funcionaria de apellido Álvarez, Cristina Álvarez, que era una presidenta interina del instituto. Giordano, ¿qué le dice? Escúcheme, doctora, yo tengo la autorización de los padres Horrible. firman la autorización. Cuando la llaman al juego a la funcionaria, aparentemente lo que profundizan, ¿sí?, es que la autorización de los padres era insuficiente porque las autoridades uruguayas constataron que la niña no continuó sus estudios en la escuela media y eso es una obligación que tiene una familia. Claro. O sea, Eso es fíjate hasta obligatorio dónde tanto llegó el en tema. Argentina como en Uruguay. Y aparte todos los convenios internacionales en derecho del niño que nos hablan de este interés superior del niño, que muchas veces es más allá de lo que los padres quieren para ese niño, ¿no? Hay que justamente protegerlo de los intereses económicos, como sería este caso, ¿no? Claro, Que los la padres daban gente, autorización acá la resolución para dice que la trabajar. gente pagaba para ir al desfile, que había empresas que ponían plata, con lo cual lo consideran un trabajo inapropiado Eso. para una nena de 14 años. Lucro. Ahora, ¿te acordás cómo terminó la poquito, historia? quiero Porque una lo que más, llama la cuento, atención. déjeme, yo me sumá. acuerdo más. Es tan bochornoso el tema que él lanza ese año 2006 la marca RG Junior, o no, Sub, RG Sub, es decir, una marca como, voy a decir, estas marcas de ropa jóvenes, colorida, de shortcitos cortitos, y pone a las chicas de 14 años a desfilar con su propia marca, con lo cual se demostraba de que lo que perseguía acá era un lucro y que no existía ningún elemento que tuviera que ver con el cuidado de una menor. Pero ¿qué pasa? Y ahora que hay una doctora ahí, no nos podemos olvidar que nosotros fuimos testigos de una modelo que sigue hasta ahora, Nicole Neumann, cuando tenía 12 o 13 años. estábamos ¿Y qué pasaba en esa recordando la época? etapa de Nadie lo Nicole. veía mal. No, es cierto. Pero, pero nadie lo veía mal. En ese Bueno, se momento fue una cuestionó, polémica, hoy hubiera sido un escándalo, pero me quedo pensando en aquel desfile y apelo a tu memoria y a la de Ventura, porque estoy pensando, se abre una causa penal, se enfrenta pública y privadamente con una funcionaria del Uruguay, Instituto de Menores. del Instituto de Menores, viola la ley, llega a prefectura, ¿el desfile se hace igual? ¿Alguien levantó un teléfono para decir hace que igual. esto se haga? ¿O no, Ventura? Tal cual como lo estás diciendo. Y, ¿Por dónde empiezo? A ver, y a caballo de todo lo que estamos diciendo, imagínense esa casa con helipuerto, los vuelos que llegaban, con gente que No no quedaba pasaba registrada en por ningún lado. migraciones, Claro. y de la misma manera, teniendo, digamos, habitaciones paralelas a la casa, se podían hospedar chicas que en determinado momento eran utilizadas justamente en estos vuelos para enviar a domicilio. Que es muy, muy grave lo que decís, Luis, No, muy pero fuerte. incluso de políticos en ejercicio de funciones. Ahí está la respuesta. Lo que pasa Funcionarios es que públicos. ¿Esto es un corrillo, un rumor o en su momento pudiste recabar algún testimonio? Yo prefiero dejarlo ahí porque... Estoy viendo que el año posterior, esto fue el 2006, Sí. el año, porque claro, a veces son resoluciones que tardan. Perdón, 2006 es el año de las transferencias. ¿Es también el año del escándalo? Sí, es el año donde, Claro. Todo donde pasa empieza, el mismo año. donde entonces, empieza este ¿sí? problema con ocurre ese menores. año. Porque Todo desfiles de ocurre Giordano ese año. hubo Al por año una década. siguiente, escuchá, Claro. Gustavo, al año siguiente, ya estoy cito como fuente documental al diario El País de Uruguay, que es una referencia, ya al año siguiente, exactamente al año, exacto, el 11 de enero, plena temporada de Punta del Este 2007, las autoridades del mismo organismo, el INAO, el Instituto del Niño y Adolescente Uruguay,
No le consta, dice el documento, que el peluquero Giordano haya solicitado las habilitaciones correspondientes para que participen menores de 18 en su próximo desfile. Ya instalado del año anterior, el tema vuelve a ser una polémica. Dice, por debajo de los 15 años no hay autorización posible. Ya el presidente del instituto era otro, era Víctor Giorgi. El plazo para hacer el papeleo vence 48 horas antes de la fecha. Es decir, por debajo de 15 años... No hay manera... No lo puede autorizar no hay autorización. ni el Papa. Entre 15 y 18 tiene que haber un trámite. Especial. Yo entiendo que tiene que ver qué fecha? por ahí con la emancipación, con la ¿no? claro, ¿De qué fecha estás hablando del diario El País? No. ¿2007? ¿Saben quién trabajaba en ese diario, en esa fecha? Yo. A ver, espera, ¿cómo es, Luis? Yo trabajé 25 años en el diario El País, así que todo esto era moneda corriente. La norma establece que menores de 15 años que pretendan trabajar deben iniciar un trámite ante el INAU previa autorización de padre de menores. ¿Sí? Consultado sobre cuál será la actitud del INAU, que ya la había tomado que ya había iniciado una causa el año anterior. Dijo que el presidente, que apellido Giorgi, es nuestra obligación hacer las inspecciones correspondientes en caso de que se encuentren irregularidades, proceder a sancionar a la empresa. Las multas oscilan, bueno, en unidades reajustables, serían algo así como 150.000 dólares en caso de reincidencia. Bueno, ahí habrá que verlo a la fecha. ¿Qué querías sumar desde ahí, Gustavo? No, lo que le quiero decir que tiene la infeliz frase, Roberto Giordano, de decir públicamente de que a él lo acusan de que estar desfilando menores cuando en un reconocido prostíbulo de Maldonado él dice hay trabajando menores. Y se arma un toletole, me refiero a Naná. Las dos cosas ciertas. Que Naná le inicia un juicio. Pero le inicia un juicio, espera un poquito, le inicia un juicio a Roberto Giordano, que Roberto Giordano tiene que desandar lo que dijo porque no tenía pruebas. Que era quien como para haber hecho manejaba semejante la afirmación. casa de citas, le inicia un juicio a Giordano. ¿Quién? ¿Quién maneja? Sí, una reconocida casa de citas acá en Maldonado. Claro. Pero le digo más. Ahora, vuelvo al punto. Perdón. Descalzi. El comienzo del declive. Gustavo, eso es a los días de aquel escándalo. Él se cruza con la dueña de... con una mujer que se apodaba Naná. Perdón, Naná. Claro, dueña de claro. Burdel VIP de Montevideo. Nada más ni nada menos. Bueno. Claro. Está también esto registrado en los archivos. Ahora, a lo que voy es, vos tenés una causa y te enfrentás con el Instituto de Menores en 2006, se arma un revuelo, te llega a la prefectura, te paran el desfile, lográs destrabarlo. Al año siguiente misma polémica, Claro. Entonces, a lo que voy es, imagínense el nivel de protección política que tenía para que no le importara una palabra. reincidir. Marina, ¿sabes qué hacía? Sacaba la billetera y pagaba la multa. Claro, quizá era más barato pagar la multa y parar el desfile o que evitar la presencia de menores. No la quiero comprometer a la jueza porque es otra sometida, es la ejecución penal. Y es otra penal. jurisdicción Es incluso, otra doctora. jurisdicción. Así que hable tranquila porque es Uruguay. Pero pienso cuál es la porque uno dice, bueno, si ya me cayó la ley, es muy parecida, me cuido. Es que yo, mientras los escucho, pienso, ¿no? Este desfile, ¿para qué era? Digo, porque si te trae tantas complicaciones. Era publicidad de marca, imagen institucional, un inauguración. ¿Y cuánta plata dejaba en Uruguay eso, digo? Y mostrar a las chicas, porque digo, si no, podía poner otras. Usted dice, ¿por qué el interés en poner menores de edad? Para que podía poner mayores de 18. Claro, ¿para qué vas a tener semejante dolor de cabeza, excepto que ese sea un objetivo? No sé, lo pienso así. Yo sí tengo que pensarlo. Y sí, estamos pensando siempre los abogados de la parte en la parte, en el conflicto o en el porqué o en el motivo. Además, lo que digo es, si lo miramos desde el lado malo, ¿no? Desde la sospecha, estas son redes estructurales que forman, digamos, que todo tiene relacionado con todo y tiene un porqué. Entonces, bien, como indicaba la colega, el insistir en eso, sabiendo que hay una multa y sin importarte el dineral de la multa que te están aplicando y así todo, ir por más, claramente está indicándote que por ahí va el motivo. La dueña del Burdel VIP por lo menos declaró en su momento... Sospecha. Hay un fuerte indicio, diríamos. Un indicio. La dueña del Burdel VIP declaró en su momento, hace 2 años, que Giordano acá en Punta del Este hace lo que quiere. Le prometió a algunas chicas que las iba a convertir en modelos
las ilusionó y como tantas veces no cumplió nada de lo que prometió. Yo en su momento confirmé todo esto cuando me lo preguntaron y ahora digo que no actué por despecho, sino que actué para justamente llamar la atención. Se cree el dueño de Punta del Este, de Uruguay, y hace lo que se le da la gana. Es un atrevido. Yo no me río de esto. Esto es muy serio. Esto se lo dice a Giordano, la dueña de un burdel. Sí, claro. O sea, bueno, no es que se lo dice. Claro. Que vivió cerca de 100 años. Se llamaba Nelly María González y no solo se daba el lujo de entrarle a Giordano, sino de hablar las elecciones de los argentinos a la hora del sexo. Mira, ahora, pero yo me quedo con lo que decía la doctora, Luis, y hasta donde pueda, sí, no te quiero comprometer, Giordano está muerto, no queremos arruinarle la vida a Mirta, que está viva, pero la doctora dice, uno puede sospechar en su insistencia porque haya menores en el desfile. Si me traían un montón de problemas los menores, pongo mayores de 18 y listo. Pero estaban las ahijadas, las hijas y las sobrinas de muchos hombres de poder que querían a su hija, a sus chicas desfilando ahí arriba, y de ahí ya se derivaba otro negocio. Yo simplemente voy a decir, no me repregunten. Simplemente, listo. ¿Se acuerdan un vuelo privado dirigido a un presidente latinoamericano de apellido Lugo? Sí, claro, en Paraguay. Sí. Incluso también se recuerda los nombres que están involucrados en ese vuelo. En su momento, es más, una el operador muy famosa que hizo una carrera artística, bueno, que la verdad que no la quiero involucrar porque era menor de edad en ese momento o pegaba en el No me repregunten. Ok. Pero recuerden, porque esto, lo que yo estoy contando, no es que lo cuento yo como una novedad. No. Simplemente estoy recordando algo que salió publicado. Sí, claro, en todos los medios de Asunción, por lo menos. Y no era la única, porque fue toda una lista. ¿Y de dónde salían esos vuelos privados? ¿De dónde partían? En lugares donde no tenían mucho control. La casa de Giordano. 2 datos cortitos, 10 segundos. El trabajo sexual autónomo y privado está legalizado en el Uruguay desde el año 2002. Autónomo. Para mayores de 18 años. Y otro dato que quiero dar del mundo del delito. Las redes de pedofilia son siempre internacionales. No hay una red de pedofilia local. Bien. La red de pedofilia es siempre internacional. Y hay muchos poderosos en actividad que pueblan las tapas de las revistas, de las publicaciones, que sigan alegremente y que son partícipes. Y te voy a decir otra cosa que es importante. En determinado momento, el tema, estamos haciendo, por ejemplo, un racondo de las listas y los archivos, ¿no? Ustedes saben que Bill Clinton visitó citaciones, pero superan las 100 invitaciones a eventos de los que organizaba Epstein. Claro. Para alguien que fue presidente de los Estados Unidos y que participaba junto con otros... sí, bueno, hay realeza europea, entonces, hay... está todo bien. Presidentes de Estados Unidos... Creo que el tema de Cuba, con el tema de la prostitución con menores de edad, por ejemplo, son los propios padres de las chicas que le llevan sus chicas de 13, 14 años a gente que a lo mejor es poderosa, que visita Cuba. Justamente, creo que la historia de Mavi Álvarez, si ustedes escuchan y la recuerdan, fue el propio padre, propio padre de Mavi quien fue a entregar a su hija. Ahora completamos porque tenemos hasta la responsabilidad de los adultos. No, está claro, por supuesto.